más avanzados todavía, pero quería tocar ese punto de Éxodo 12 en el culto de hoy. Vamos a Éxodo capítulo 12, versículos 21 al 28. Éxodo 12 del 21 al 28. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Convocó entonces Moisés a todos los ancianos israelitas y les dijo: vayan enseguida a sus rebaños, escojan el cordero para sus respectivas familias y mátenlo para celebrar la Pascua. Tomen luego un manojo de hisopo, mójenlo en la sangre recogida en la palangana, unten de sangre el dintel y los dos postes de la puerta, y no salga ninguno de ustedes de su casa hasta la mañana siguiente. Cuando el Señor pase por el país para herir de muerte a los egipcios, verá la sangre en el dintel y en los postes de la puerta, y pasará de largo por esa casa. No permitirá el Señor que el ángel exterminador entre en las casas de ustedes y los hiera. Obedezcan estas instrucciones. Será una ley perpetua para ustedes y para sus hijos. Cuando entren en la tierra que el Señor ha prometido darles, ustedes seguirán celebrando esta ceremonia. Y cuando sus hijos les pregunten: ¿qué significa para ustedes esta ceremonia?, les responderán: este sacrificio es la Pascua del Señor que en Egipto pasó de largo por las casas israelitas. Hirió de muerte a los egipcios, pero a nuestras familias les salvó la vida. Al oír esto, los israelitas se inclinaron y adoraron al Señor y fueron y cumplieron al pie de la letra lo que el Señor les había ordenado a Moisés y a Aarón. Amén. El deseo de Dios es que podamos crecer. Y claro, no solamente es un crecimiento espiritual, por supuesto abarca todos los ámbitos, ¿no? El crecimiento es en el ámbito mental también. Dios desea que podamos crecer en conocimiento. Miren lo que dice 1 Pedro 3, del 17 al 18. 1 de Pedro 3, del 17 al 18. Se los leo. Así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, manténganse alerta. No sea que arrastrados por el error de esos libertinos pierdan la estabilidad y caigan. Más bien, dice, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El deseo de Dios es que podamos ir creciendo. ¿Para qué? Para que no seamos arrastrados por las cosas de este mundo. Para que no seamos llevados por las situaciones adversas que podamos atravesar. El crecer espiritualmente, ¿qué hace en nosotros? Cuando vamos creciendo en espíritu, en conocimiento de Cristo, eso hace que podamos permanecernos firmes en tiempos adversos. Mira lo que dice Isaías capítulo 40, versículo 31. Isaías 40, 31. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán el vuelo como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Amén. El deseo de Dios es que podamos ir creciendo en el conocimiento de Cristo, porque solamente creciendo en el conocimiento de Cristo es que vamos a poder estar firmes, vamos a poder renovar nuestras fuerzas, vamos a poder estar firmes ante los engaños del diablo, incluso los engaños del mundo. ¿Quién no pasa por dificultades? ¿Quién no pasa por aflicciones? Incluso los más pequeños, los remanentes, los niños, pasan por situaciones adversas. Aunque ellos muchas veces no lo vean así, aunque a veces no lo crean de esta manera, a veces piensan que exageramos un poco los adultos, pero escúcheme bien, la juventud que está escuchando este mensaje o los remanentes que están aquí presentes, el enemigo es tan astuto que les va a hacer creer que no necesitan crecer. Les va a hacer creer que no necesitan la palabra tanto como dicen los demás. El enemigo es tan astuto que les va a hacer creer que no necesitan alimentarse todos los días de la palabra de Dios y que ustedes están bien. Porque así también me engañó el enemigo en un momento. Me hizo pensar en un momento que no necesitaba tanto de la palabra. Es más, recuerdo un amigo, un hermano en la fe, un día dijo: también tanto ir a la iglesia hace daño, decía, ¿no? También tanto leer la Biblia no creo que sea tan bueno, decía. Hasta ese punto nos estaba engañando el enemigo.
Y cuando uno te empieza, ahora que te das cuenta de estas palabras, dices, wow, el enemigo cómo actúa. ¿Por qué pensábamos esto? Porque no teníamos nada malo que sucedía alrededor. Nuestra familia estaba tranquilo, no estábamos pasando por ninguna enfermedad, no teníamos ninguna adversidad económica. Como todo estaba tranquilo, ¿qué pensábamos? Que no era tan necesario entonces la palabra de Dios. Pero ¿qué nos dimos cuenta después? Que el enemigo nos estaba engañando por otras cosas. Mediante la música, mediante los videojuegos, mediante las redes sociales y estas cosas. No estoy satanizando estas cosas, ¿ah? Simplemente estoy diciendo que el enemigo usa otros métodos para poder engañarnos y finalmente hacernos alejar de las cosas de Dios. Tengan presente esto. ¿Por qué? Porque el enemigo es muy astuto. Nosotros tenemos más que los remanentes acá tendrán 15, 20, 30 años. ¿Saben cuántos años tiene el diablo? El diablo es muy viejo. El diablo sabe muchísimo más, mucho más de historia. Va a saber cómo querer tentar, va a saber cómo hacerles engañar y caer. Si lo hace tantas veces con los adultos, también lo va a querer hacer con los niños. Por eso es muy importante que podamos aprender a crecer. Amén. Aprender a crecer en espíritu, en conocimiento, incluso la parte física es importante, somos el templo de Dios, ir creciendo de manera saludable. Así vamos a poder realmente, vimos el día domingo, agradar el corazón de Dios. Así vamos a realmente poder decirle, Señor, me presento delante de ti como un sacrificio vivo, Señor. Voy a querer, Señor, de repente esta semana no he podido lograr las metas. Señor, esta semana de repente no he sido de lo mejor en mi comportamiento, pero te pido por favor que por medio de tu palabra, incluso por medio de mis carencias, incluso por medio de las cosas que he fallado, me ayudes, Señor, a crecer. Me ayudes, Señor, a levantarme nuevamente con fuerzas nuevas. Ayudar a que mis fuerzas se renueven y que podamos volar, dice, como las águilas, que podamos correr y no fatigarnos, caminar y no cansarnos, que realmente podamos permanecer firmes en Cristo Jesús en cada momento adverso. Amén. La pregunta es entonces, si Dios desea que podamos crecer en todo aspecto de nuestras vidas, incluso en el aspecto económico, hermanos, porque siempre hablamos de la economía y la luz, Dios desea que podamos crecer. De esto hablábamos el día de ayer con unos pastores que pudimos tener la bendición del encuentro con nuestro hermano Jairo. Y hablamos de este punto de la parte de la economía, sino que muchas veces no se toca. ¿Por qué? Porque se ha tenido un pensamiento de que el dinero es sucio, el dinero es malo, ¿no? Y en realidad la Biblia no dice que el dinero sea sucio, el dinero sea malo. El amor al dinero, eso es lo malo, eso es lo que trae mucha consecuencia. Pero no por decir de que el dinero sea sucio. Hay que saber cómo administrarlo, que es otra cosa. Incluso en eso Dios desea que podamos nosotros crecer. Y si han estado leyendo el Éxodo, se darán cuenta que cuando salen de Egipto no salen pobres, salen con mucha economía. Dios hizo que los egipcios tuvieran favor con los israelitas e incluso les entregaran dinero, les entregaran ropa, les entregaran oro, les entregaran muchas cosas. Cuando salieron todo el pueblo de Israel, no salieron pobres, salieron muy bien abastecidos. O sea, el que podamos crecer en Cristo no solamente es un conocimiento, sino en todos los aspectos, todos los ámbitos de nuestra vida. ¿Amén? ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Si tienen alguna pregunta, luego lo pueden escribir, luego lo vemos, no hay ningún problema. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos crecer? Muy bien, establecimos que Dios desea que podamos crecer. Hemos establecido que el deseo de Dios es que podamos seguir creciendo en espíritu, pero la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo hacemos esto? Y muchas veces no crecemos porque nuestras perspectivas o nuestros pensamientos nos engañan. Escuchen bien esto, a veces no podemos crecer o no podemos avanzar porque incluso nuestra propia perspectiva o nuestro propio pensamiento nos engaña. Como les digo, a veces uno dice en el lado económico, es que el dinero es sucio, no me gusta hablar nada de dinero. Entonces, ese es mi propio pensamiento, pero no es algo que venga de la Biblia. La Biblia dice el amor al dinero es malo, pero no que tengas dinero sea malo. Y entonces, ¿qué me impide crecer? Mi propio pensamiento o mi propia perspectiva. O es que a veces el Señor me dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? El Señor me dice eso en su palabra, pero muchas veces más sale no puedo, no lo voy a lograr, no puedo, no lo voy a lograr. ¿Y eso qué es? Eso es mi propio pensamiento, porque la palabra de Dios me dice todo lo contrario, me está diciendo, sí puedes, todo lo puedes en Cristo que me fortalece. Entonces,
cuando no crecemos en estos ámbitos de la vida, tanto en la parte espiritual, en la parte de conocimiento mental, en la parte física, ¿es por qué? Porque nosotros mismos nos estamos encerrando en un pensamiento equivocado. En la salud, es así también. Claro, a veces hay enfermedades que surgen repentinamente, pero hay muchas enfermedades, en su gran mayoría, que surgen porque nosotros mismos no nos cuidamos. Hay que reconocer eso. ¿Correcto? Entonces, ¿de dónde viene eso? De nuestra manera de pensar. De allí viene todo esto. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puedo crecer? No crecemos muchas veces, ¿por qué? Porque el enemigo es tan astuto que nos engaña para que solo nos enfoquemos en las cosas de este mundo. Por eso hoy tengo que tomar algo muy importante. Lo que hemos leído, el pacto de Cristo. Amén. El pacto de Cristo. ¿Cómo voy a crecer? En la iglesia que proclama el pacto de Cristo. Miren, vamos al versículo 21. Hemos estado leyendo Éxodo 12, ¿cierto? Vamos al versículo 21. El versículo 21 dice, convocó entonces Moisés a todos los ancianos israelitas y les dijo, vayan enseguida a sus rebaños, escojan el cordero para sus respectivas familias y mátenlo para celebrar la Pascua. Miren, ¿qué hizo Moisés? Inmediatamente recibe la palabra de Dios y va a reunir a todos los ancianos. Cuán importante es que en la iglesia se levanten líderes con el pacto de Cristo Jesús. Es muy importante esto. ¿Cómo es que crecemos en casa? Piensen en esto. Cuando está un niño, una niña, un bebé en casa, ¿de dónde va a tomar su manera de ser? ¿De dónde va a tomar su carácter? ¿De quién? De sus líderes, es decir, sus padres, de aquellos que lo están guiando. Si la iglesia es así, los que estamos en la iglesia, ¿de quiénes van a aprender? Si viene un nuevo creyente aquí a la iglesia, o a la iglesia que congregan, que nos ven por las redes sociales, si viene alguien nuevo, ¿de dónde ellos van a aprender a crecer en la fe? De los que están liderando la iglesia. Y eso es lo que hizo Moisés inmediatamente. Dios, ¿qué le da? El pacto de Cristo. Eso se refiere al Cordero Santo, es el pacto de Cristo. ¿Y qué es lo que hace Moisés? Lo primero que hace es, ¿a quién se lo transmite? A los líderes de la iglesia. Porque ellos serían los que van a llevar este pacto ¿a dónde? A la casa, al hogar, al campo y a todo el pueblo de Dios. La pregunta es, ¿cuánto yo me estoy preparando para ser un líder correcto delante de Dios? ¿Correcto? Si Dios desea que podamos crecer, ¿es para qué? Para que podamos liderar bien a los demás. ¿Amén? ¿Qué más? Si vemos esto en el versículo 21, es una sombra de la iglesia. Qué bonito es que vemos sombra de la iglesia en muchas partes del Antiguo Testamento. Ya luego veremos acerca del tabernáculo de reunión. Mientras van leyendo, van a ver que van a ver el tabernáculo y el tabernáculo de reunión. Eso es una sombra de lo que es el templo más adelante y lo que ahora somos como iglesia. Una sombra de cómo es la iglesia, y en la iglesia es donde crecemos siguiendo ¿quién? Siguiendo a la palabra de Dios. Por eso el congregar, hermanos, en estos tiempos es un poco complicado para las personas. Yo sé, pues el día a día hay trabajo que hacer, hay familia que atender. Pero si ustedes se ponen a ver la iglesia primitiva, ustedes saben cuántas veces se reunían ellos en la iglesia. Eran todos los días. Todos los días se reunían para congregar. ¿Por qué? Porque en ese lugar sabían que iban a crecer. Se iban a crecer. Ahora Dios obviamente, no digo que sea malo el que no nos congreguemos todos los días, sino que Dios ahora está obrando de otra manera con nosotros. Los viernes que venimos al culto, tomemos la palabra de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Para crecer. Amén. Los días domingos que venimos a congregarnos, tomamos la palabra de Dios. ¿Para qué? Para crecer. Amén. Para seguir creciendo en la fe. La iglesia no solo está para reunirnos, sino para entrenarnos, para fortalecernos. Y qué gran bendición tenemos
que vamos a tener un equipo de jóvenes, un equipo de pastor que viene aquí a poder darnos entrenamiento. Es una gran bendición, hermanos, que no todos tienen. Pero ¿dónde está esta bendición? ¿Dónde se encuentra esta bendición? En la iglesia. En la iglesia. Ayer, como le digo, nos reunimos con dos pastores que son de las Asambleas de Dios. Han tenido hace poco una reunión general aquí en Lima y conversábamos ciertos puntos, y una de las cosas que llegamos a concluir como familia en Cristo que somos es que la iglesia está para enfocarse en entrenamientos. Amén. Incluso estos cultos que hacemos, ¿qué? Nos estamos entrenando. Amén. Vamos al versículo 22. Versículo 22. Hemos leído el versículo 21, vamos al 22. Dice: tomen luego un manojo de hisopo, mójenlo en la sangre recogida en la palangana, unten de sangre el dintel y los dos postes de la puerta, y no salga ninguno de ustedes de su casa hasta la mañana siguiente. ¿Dónde es que voy a crecer? Hemos dicho, ¿dónde? En la iglesia. ¿Dónde más voy a crecer? Versículo 22. En la casa que tiene el pacto de Cristo Jesús. Allí también está la labor de crecer. Allí también podemos nosotros ser iglesia. La mayoría de cristianos en estos tiempos solo puede ir a la iglesia una vez a la semana, pero es crucial que en el hogar, en casa, podamos llegar a personalizar el evangelio. Amén. Es crucial esto. Yo sé que los remanentes están de vacaciones y hay que aprovechar este tiempo donde en casa, claro, pueden ver televisión, claro, pueden tener un tiempo de diversión, pueden jugar, eso no tiene nada de malo, pero aprovechen también el tiempo ¿para qué? Para personalizar el evangelio. Amén. Les digo esto con un sentir de animarlos. Yo sé que están de vacaciones, pero en el tiempo de vacaciones aprovechen a entrar incluso a la oración de madrugada. Amén. ¿Sí? Se levantan para el colegio temprano, ¿no es cierto? ¿Para el colegio a qué hora se levantan? No, normalmente se levantan temprano, a las 6, yo recuerdo, al menos los que estudian por la mañana se levantan temprano. Y si lo hacen para el colegio, ¿por qué no para las cosas de Dios? Amén. Eso hace que ustedes vayan a un punto donde lleguen a personalizar el evangelio. ¿Ya? ¿Están bien, hermanos? ¿Sí? ¿Están bien? Los veo cansaditos. Salúdense, dile, Jesús es el Cristo. Dile a tu hermano que está a tu lado, dile, Jesús es el Cristo. Amén. Jesús es el Cristo. En casa vamos a aprender a crecer por medio de la palabra. Y qué bonito que estamos tomando este desafío de leer toda la Biblia en un año, porque ¿dónde lo estamos haciendo? En casa estamos haciendo esto. ¿No es cierto? De manera personal o de repente de manera familiar se reúnen y están leyendo. Ya, a la remanente, mi hija ya me pasó, ya está en un capítulo más adelante que yo, ¿no? Y me gusta eso. ¿Por qué? Porque nos estamos desafiando de esta manera. Al menos en hogar ya estamos haciendo costumbre de leer Biblia y leer palabra. Y eso le va a agradar definitivamente al corazón de Dios. En los hogares tiene que estar siempre presente el pacto de Cristo Jesús. La única manera que salieron de Egipto, de la esclavitud, fue cuando aplicaron la sangre del cordero. Recuerden, habían las 10 plagas anteriormente. Ni siquiera porque el río Nilo se convirtió en sangre, ni siquiera porque hubo una gran cantidad de langostas salieron, fue cuando aplicaron la sangre del Cordero de Cristo Jesús, que fueron libres de la esclavitud de Egipto. Nuestros hogares tienen que ser libres de la esclavitud del mundo. Amén. Aplicando el pacto de Cristo Jesús. Si untaban con sangre los postes de la puerta, quiere decir, imagínense esto. Vamos a retroceder unos miles de años atrás, un poquito, a nuestra imaginación. Y vamos a imaginarnos que estamos allí en Egipto a punto de salir. Y Dios nos da este mandamiento de poder untar los postes de nuestra puerta de la casa con sangre. Imagínense cómo habrá quedado esos postes, manchados, ¿no es cierto? Marcados, porque es sangre, va a quedar manchado. Ahora, cuando me puse a meditar en esto, porque me gusta ponerme en el momento, cuando estoy leyendo Biblia, me gusta estar en ese momento, dije, y me puse también a pensar, ¿cómo estoy yo marcando mi casa ahora? O sea, ¿qué es lo que está marcado alrededor de mi hogar, las puertas de mi casa? ¿Qué está marcado allí?
porque es algo visible. Y ahí cuando me puse a pensar, realmente tenemos que empezar a poner en nuestro hogar también palabras de pacto, palabras de bendición. Nos gusta poner fotos en las casas, está bien poner fotos en la casa, ¿no es cierto? Pero también hay que poner la palabra de Dios allí, en la puerta de nuestra casa. Hay que poner un versículo bíblico allí, ¿no es cierto? De repente adentro del hogar hay que poner que una oración de bendición para que cualquier invitado que venga vea esa oración y salga de nuestros hogares bendecidos con esa oración. Amén. Marcar nuestros hogares. Tenemos que dejar una marca del pacto de Cristo en nuestra casa, porque de esa manera vamos a ir creciendo. Les cuenta mi esposa un día cuando fuimos a Estados Unidos a la casa de un pastor y le dijo mi esposa, ¿me presta su baño, pastor? Por supuesto. Y cuando fue al baño, claro, ¿no? Se va a sentar para usar el baño y lo primero que ve allí cuando se sienta es el camino de salvación. Estaba allí el hombre original, el problema fundamental. No estaba puesto allí, apenas te sientas en el baño, está puesto directamente allí. No tienes otra opción más que leerlo, ¿no es cierto? Qué gran método para poder evangelizar incluso a las personas. Sí. Ahí me puse a pensar en esto. Es bíblico esto. ¿Cómo marcas tu casa? ¿Cómo estás llenando tu casa con promesa? Los bendigo en nombre de Jesús para que nuestros hogares proclamen el pacto de Cristo. Amén. Para que en casa podamos crecer también en el pacto de Cristo. ¿Y dónde más? Vamos a crecer en el campo. El campo también proclama el pacto de Cristo. En el campo se tiene que proclamar el pacto de Cristo. Vamos al versículo 23. Dice, cuando el Señor pase por el país para herir de muerte a los egipcios, verá la sangre en el dintel y en los postes de la puerta y pasará de largo por esa casa. No permitirá el Señor que el ángel exterminador entre en las casas de ustedes y los hiera. Miren, las tinieblas están haciendo todo lo posible para destruir la sociedad. Miren, hace tiempo que no se escuchaba acerca de atentados y están volviendo a surgir este tipo de idioma o lenguaje. Hace tiempo que no se escuchaba. ¿Qué? Año 88, 87 por allí que se escuchaba de atentados. Más de 30 años atrás. Más. Casi 40 años atrás que pasaba estas cosas. Y están surgiendo nuevamente. Eso es tinieblas. Podemos hablar cosas políticas, podemos hablar del presidente, podemos hablar de los congresos, podemos hablar de muchas cosas, pero finalmente es el ámbito espiritual. Es el ámbito espiritual. ¿Qué está pasando? Es que en el campo se tiene que empezar a proclamar la palabra de Cristo. Si realmente puedo restaurar esto, miren, si realmente restauro mi comunión personal con Cristo en el día a día. Miren, si realmente restauro mi comunión personal en la iglesia, en casa, en el hogar, si realmente estoy restaurando esto, va a suceder lo siguiente. Empiezo entonces a detener los desastres que se están levantando en nuestros países. No solamente en Perú, en Colombia está pasando lo mismo. Miren lo que está pasando en Venezuela. Hay tantos lugares en Latinoamérica ahora mismo que se están levantando desastres. ¿Cómo se detiene esto? Cuando cada uno de nosotros como pueblo de Dios empezamos a disfrutar, a restaurar, a poder realmente profundizar en nuestra comunión con Dios. ¿Me están entendiendo? Ha pasado así, es histórico. Cuando el pueblo de Dios se aferró al pacto de Cristo, a pesar de sus debilidades, el pueblo de Dios no era perfecto. Vamos a ver capítulo después, o ya han leído ustedes, cuando se empiezan a quejar en contra de Moisés, se quejan en contra de Dios. Moisés, ¿acaso no había sepulcros en Egipto para que nos traigas a morir acá al desierto? Tenían todas sus debilidades, pero solamente porque se aferraron al pacto de Cristo, ¿qué hizo Dios? Detuvo los desastres. Detuvo los desastres. O sea, el desastre no llegó a entrar en su casa. Esto es tan importante porque de esta manera vamos a ir salvando nuestros países. Si nos aferramos al pacto en la iglesia, en casa, entonces vamos a poder detener esos desastres. A veces me decían, pero pastor, ¿por qué tanto habla de detener desastres si la Biblia dice que van a suceder desastres? ¿Por qué tanto habla de esto? Me decían. Y decía, es que
si no hablamos de esto, ¿quién lo va a hablar? Va a suceder el fin del mundo, ¿cierto? ¿Va a suceder eso o no? Va a haber un fin de esta tierra. Va a haber un fin. Y eso no me impide a mí que lo diga. Más bien, tiene que darme mucho más ánimo todavía que Cristo viene otra vez y proclamar la segunda llegada de Cristo. Si yo tengo el pacto de Cristo, ¿qué sucede? Se detienen los desastres. No solamente eso, sino que empiezo a entender la única solución al problema del ser humano es solamente el pacto de Cristo Jesús. No hay otra solución. No importa qué tanto dinero tengan, no importa qué tanta fama puedan tener, todo eso no sirve de nada ante los problemas del pecado del mundo. Hermanos, hay que empezar a entender este precioso evangelio que hemos recibido. ¿Qué es lo que Dios desea de nosotros? Que podamos crecer. Pero si constantemente el diablo me pone engaños en mi cabeza o mis pensamientos, mis propios pensamientos me engañan constantemente, no voy a poder crecer. Y si nos preguntamos, ¿dónde crecemos? Aquí, en la iglesia. ¿Dónde crecemos? ¿Cómo puedo hacer? En casa puedes crecer. ¿Dónde vamos a crecer? En el campo vas a crecer. Incluso viendo esas dificultades en el campo vas a crecer. Dice, y miren, si ustedes se ponen a ver detalladamente, quiero decir esto bien, para que lo entiendan. Si tú pides a Dios valentía, Dios te va a dar demonios para que los quebrantes. ¿No? Si tú pides a Dios paciencia, Dios te va a dar muchas pruebas para que aprendas a superarlos. Y estas cosas van a suceder. Entonces no podemos desanimarnos por las circunstancias difíciles que podamos estar atravesando. Amén. Si pedimos a Dios realmente que nos convierta en líderes de la iglesia, en discípulos, van a venir estas adversidades. Eso es el campo. Eso es. Incluso en la familia van a venir las adversidades. Porque por medio de esas adversidades, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crecer. ¿Alguna vez, aquellos que han ido al gimnasio alguna vez, la primera vez yo recuerdo un día, vi un afiche de entrenar fútbol, tenía como 12 años más o menos y nunca había ido a un gimnasio, pero me matriculo en este club de fútbol y lo primero que me dicen es tienes que ir al gimnasio. Y entonces me matriculé por decir un día miércoles y el día jueves lo primero que me hicieron hacer es ir al gimnasio. Me fui al gimnasio y el entrenador estaba allí con todo el equipo y me dice, bien, tú eres el nuevo, sí, ven para acá, vamos a hacer algunos ejercicios de calentamiento. Y esos ejercicios de calentamiento duraban como 20 minutos y yo les aseguro que los 20 minutos, después de los 20 minutos yo estaba pálido, quería vomitar, estaba muy sudado, yo no quería avanzar porque me hicieron hacer muchos ejercicios. El punto es que al día siguiente, ¿cómo está el cuerpo? Adolorido. No podía ni caminar bien, no podía ni correr. Con la justa, me matriculé una semana, no pude ir la siguiente semana. Hasta la siguiente semana no pude ir. Pero eso hace en realidad que nuestros músculos se fortalezcan. Si no hacemos estos ejercicios, que muchas veces nos van a doler al día siguiente, nuestros músculos no se fortalecen. En la parte espiritual es muy similar. Va a haber momentos en que nos va a incomodar situaciones, pero estas situaciones ¿es para qué? Para que podamos crecer. Amén. Conclusión. El crecimiento es para todos, no solamente es para los adultos, no solamente es para los mayores, es para los niños también. Miren lo que dice el versículo 24. Obedezcan estas instrucciones, será una ley perpetua para ustedes y para sus hijos. ¿Para quién? Para ustedes y para sus hijos. Será una ley perpetua. Tenemos que constantemente grabar el pacto de Cristo Jesús a nuestra posteridad. Por eso estamos levantando esta época
viernes, sábado y domingo. Tratamos de reunirnos los viernes, los sábados, los domingos. ¿Para qué? Para que constantemente se vaya grabando la palabra de Dios en nosotros y en nuestros hijos. Amén. La bendición de Dios es para nosotros y también ¿para quién? Para nuestros hijos. Por eso Dios nos bendice con entrenamientos. Y luego el versículo 25-26 dice: cuando entren en la tierra que el Señor ha prometido darle, ustedes seguirán celebrando esta ceremonia. Y cuando sus hijos les pregunten, ¿qué significa para ustedes esta ceremonia?, les responderán: este sacrificio es la Pascua del Señor, que en Egipto pasó de largo por las casas israelitas, hirió de muerte a los egipcios, pero a nuestras familias les salvó la vida. Amén. Solo el pacto de Cristo, que hace, quebranta tinieblas. Solamente cuando me aferro al poder de Cristo Jesús, se restaura mi vida. Miren Juan 1:29. ¿Quién me lee Juan 1:29, por favor? Miren, para que entiendan de qué estamos hablando. Esto sucedió en el Antiguo Testamento con Éxodo, ¿sí? Moisés. Hasta casi 2000 años antes de la llegada de Jesús. Y miren lo que dice allí Juan el Bautista cuando ve a Jesús en Juan 1:29. Por favor, léalo, hermana. Amén. ¿Se dan cuenta? Juan el Bautista está haciendo referencia a lo que pasó en el Éxodo. Por eso Dios le dice: harán ustedes esto de manera perpetua. Y cuando Juan el Bautista ve a Jesús, ¿qué es lo que dice? He allí el Cordero Santo que quita el pecado del mundo. Hay libertad en Cristo Jesús. Esto es lo que tenemos que constantemente grabar en nuestras vidas. Dios, miren, y vamos hasta el versículo 28 para poder terminar. Al oír esto, los israelitas se inclinaron y adoraron al Señor. ¿Qué hicieron allí? Dieron culto a Dios. En ese momento recibieron la palabra, estaban dando culto a Dios. Y el versículo 28, y fueron y cumplieron al pie de la letra lo que el Señor les había ordenado a Moisés y a Aarón. ¿Qué hicieron ellos? Cumplieron. ¿Cómo? ¿A medias? No. Al pie de la letra, todo lo que Moisés y Aarón le habían ordenado. Hermanos, Dios pudo fácilmente decirle a su pueblo: salgan de Egipto. Del cielo pudo haber dicho a él una voz inmensa que pudo haber dicho a cada uno de ellos: salgan de Egipto. Y pudo haberles dicho: si Faraón quiere decirles algo, dile que yo le estoy diciendo que salgan. Él pudo haber hecho las cosas tan simples. Pero ¿por qué no lo hizo así? ¿Por qué tuvo que llamar a Moisés? ¿Por qué tuvo que llamar a Aarón? ¿Y por qué todavía que tenía que presentarse delante de Faraón como para pedir permiso? ¿Por qué? Si Dios es todopoderoso, si Él pudo acabar de una sola con la vida de Faraón y simplemente decirle: salgan, ya maté a Faraón, ¿por qué constantemente Dios decía: Moisés, anda, preséntate? Moisés, anda, dile esto. Aarón, Moisés, vayan y preséntense. Díganle esto a Faraón. ¿Por qué Dios hacía constantemente eso? ¿Se han puesto a preguntar? Y a veces nos ponemos a pensar así también nosotros. Si Dios es todopoderoso, ¿por qué no me da ese trabajo que necesito? Si Dios es todopoderoso, ¿por qué no sana esta enfermedad que me está afligiendo? ¿Saben por qué? Porque es por fe y no por vista. Porque es por fe y no por vista. Fácilmente Dios pudo abrir los cielos y haber dicho: haz esto, hagan lo otro. Y ojo, Faraón sabía que Dios era real. Faraón sabía y él reconoció que realmente hay un Dios, pero no creía realmente en él. Solamente de conocimiento. ¿Quiénes salieron? Aquellos que realmente cumplieron con la palabra de Dios. Señor, yo sé que tú puedes hacer esto 1000 veces más fácil, pero haré tal como me dices que lo haga. Esa es la fe en Dios. Eso es algo que el mundo carece y que nosotros tenemos la bendición. Por eso la Biblia dice en Efesios 2, por medio de la fe, y esto es
don de Dios para ustedes. Esto es un regalo de Dios para ustedes. No todos pueden creer como ustedes creen. Eso, hermanos, hace que nuestra fe empiece a crecer. Amén. No se desanimen. A veces nos desanimamos porque tomamos el pecado como nuestra identidad. El pecado no es mi identidad. Yo soy un hijo de Dios. Amén. El pecado no es que, soy alcohólico. No, tú eres un hijo de Dios que está luchando con el alcohol. Amén. Es que yo soy un drogadicto. No, tú eres un hijo de Dios que está batallando con las drogas, pero vas a vencer el nombre de Cristo Jesús. Nuestra identidad es que somos hijos de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer crecer en nosotros. Hermano, hermana, ¿estás escuchando este mensaje aquí o en las redes sociales? Y me pasa esto cuando me encuentro con nuevos creyentes. Claro, a veces es difícil conectarlos inmediatamente con la iglesia, se entiende esto. Pero les digo con cariño, con todo corazón, en la iglesia vamos a crecer. Amén. En casa vamos a crecer. En el campo vamos a crecer. ¿Y todo esto cómo? Aferrados ¿a quién? Al pacto de Cristo. Fuera de eso, no hay nada. Juan 15:5. Separados de mí, nada pueden hacer. Los bendigo en el nombre de Jesús para que nuestra fe siga creciendo. Dile a tu hermano, dile, hagamos crecer nuestra fe. Dile a tu hermano, a tu hermana, hagamos crecer nuestra fe. Que nuestra fe siga creciendo en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias por darnos tu palabra, Señor. Tu palabra es viva y eficaz. Señor, la iglesia primitiva solo tuvo tu palabra en un inicio, tus promesas. Ahora esta palabra ha llegado a nosotros, amado Dios, y por eso estamos aquí en la iglesia. Le dijiste claramente a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, porque así de importante es, Señor. Oh Señor Jesús, no dejaste de congregar, e incluso siendo Dios, usted aquí en carne vino a este mundo y no dejó de congregar. Señor, enséñanos a amar la iglesia como tú nos amas, amado Padre Celestial. Enséñanos, Señor, a poder crecer en casa con tu palabra, en oración. Enséñanos, Señor, que las dificultades que pasamos en el día a día no son para destrucción, son para nuestro crecimiento y son una bendición. Señor, te damos toda la gloria a ti. Te damos toda la gloria a ti. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria.